¿Cómo están? Bienvenidos. Jueves 13 de agosto de este 2015 y comienza Mirada Financiera. Vamos a estar analizando la coyuntura nacional e internacional junto hoy a Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Econsul. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Tenemos hartas cosas interesantes que hablar. Por supuesto que vamos a dar una mirada a China. Vamos a hablar de algunos seminarios que se realizaron el día de hoy. Vamos a estar mirando las buenas cifras de Estados Unidos y qué pasa a nivel local, qué pasa con la reunión que hoy sostendrá el Banco Central. Pero antes, Gonzalo, lo que esperan nuestros auditores, que son los resultados de las bolsas a nivel global. Nos vamos al Asia. El Nikkei avanzó un 0,99%. La verdad que, a ver, si hacemos un análisis general de las bolsas para darles primero el pantallazo, prácticamente todo en azul, salvo Chile. Chile está bajando en el día de hoy, el IPSA desciende un 0,33% y el ISPA también baja un 0,30%. Pero nos vamos entonces a Asia, un 0,99 el Nikkei, Hang Seng de Hong Kong un 0,43, Shanghái 1,48. En Europa, ahí tenemos un resultado dispara porque el FTSE 100 de Londres está descendiendo pero casi plano. Un 0,04. El CAC 40 de París arriba, un 1,25%. El DAX alemán un 0,82, también arriba. Y el IBEX 35 un 0,62. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Tenemos un Dow Jones que crece un 0,32%. El Standard & Poor's también aumenta un 0,23% y Nasdaq un 0,40%. Alza tuvo hoy día la Bolsa de Metales de Londres. El cobre 0,88, pero estamos hablando, Gonzalo, de $2 con 33 centavos la libra contado grado A. Y un avance tuvo el dólar en el día de hoy, 2,1 pesos con respecto al cierre de ayer, comprador 6,85,8 y vendedor 6,86,1. Recuerden que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y si quieren hacerle alguna pregunta a Gonzalo Sangüesa en el día de hoy, escríbala a través del Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que está pasando en China. De todas maneras. El mundo hoy día está expectante, ¿no es cierto? A esta devaluación que ha hecho el Banco Central chino del yuan, de su moneda. Porque no son muy frecuentes, ¿no es cierto? Pasan de tarde en tarde estas cosas en China. Y no las anuncia. Y no las anuncia. ¿Te acuerdas cómo lo ha hecho la Reserva Federal o otros bancos centrales o el Banco Central Europeo? Aquí, de un, ¿cómo es? Zócale, sí. Pero era como antiguamente hacíamos las cosas en Chile. Acuérdate que antiguamente en Chile no se anunciaba cuando se iba a mover la tasa de interés y tampoco se anunciaban las intervenciones cambiarias. Era una forma antigua, ¿no es cierto?, en que funcionaban los bancos centrales. Y aquí hay dos lecturas. Una lectura es que las cosas están muy mal en China, y esa fue la primera lectura, y que por lo tanto este modelo, ¿no es cierto?, de hacer crecer la economía con más consumo interno no estaba funcionando y que por lo tanto había que volver a la antigua receta. Más inversión, ya habían hecho un paquete muy grande de inversión hace una semana atrás, y devaluar el yuan para que el sector exportador volviera a ser competitivo. Y esa lectura no era tan negativa desde ese punto de vista porque quiere decir que China se estabiliza y que logra, ¿no es cierto?, retomar su crecimiento. Y la lectura más negativa era que estaban saliendo los capitales de China y que había mucha presión sobre la moneda y que uno cuando tiene una presión del mercado a la depreciación de la moneda tiene que vender dólares, o sea, China habría tenido que estar vendiendo muchas reservas y obviamente a los bancos centrales es algo que no les gusta. Entonces, al final lo que uno hace es dejar un poco depreciar la moneda. Hoy día llevamos tercer día de depreciación del yuan. El primer día nos dijeron que era por un día, el segundo día dijeron que era por 2 días y ahora dicen que es por 3 días. Y curiosamente hoy día el mercado le cree de que no van a dejar que la depreciación sea muy significativa, que va a ser más bien moderada, y el mercado se lo está interpretando como una buena noticia. ¿Por qué? Porque le daría estabilidad al crecimiento del mercado exportador chino y eso podría estabilizar el precio de los commodities, ¿no es cierto?, y algunas economías emergentes. Y, por ejemplo, estabiliza a los exportadores, pero la verdad que haces más caras las importaciones. Yo creo que ese es un eje bien interesante. Yo creo que a lo mejor ellos están privilegiando la producción local con esta medida, ¿o no? No, la vocación de China es principalmente exportadora. Ellos de lo que están preocupados es de su sector exportador, que es muy importante en la economía y que viene con tasas de crecimiento negativa. El último dato que conocimos fue una caída de 8% en julio y eso sería como la gota que rebalsó el vaso y obligó al Banco Central a intervenir. Gonzalo, ¿y eso no va en línea con lo que está buscando la política estructural que está buscando el gobierno chino de cambiar esta economía intensiva en exportaciones e inversión a una economía intensiva en consumo interno? Sí, pero lo que ha pasado es que el proceso ha sido muy lento. Entonces, mientras estaban buscando eso, la economía se vino abajo.
y se desaceleraron fuertemente las ventas de consumo, se desaceleró la inversión y el gobierno, ¿no es cierto?, estaba en riesgo de que creciera menos del 7%, que es la meta que ellos tienen. O sea, ¿y tú crees que va a crecer un 7% y el Fondo Monetario Internacional ha hablado de un 6,4%? Sí, pero hay que recordar que el gobierno acaba de implementar un paquete fiscal muy significativo que puede significar más de un punto de gasto fiscal en infraestructura. Y eso le puede dar un soporte. Pero tú tienes razón, las proyecciones hoy día están más cerca de 6,5 como PIB de tendencia hacia adelante que de 7 como quiere el gobierno chino. A lo mejor, Gonzalo, se habrá dado cuenta el gobierno que como se le fue abajo la economía, que estas reformas estructurales que tienen que hacer al interior de China van a tomar más tiempo de lo necesario. Sí, sin duda, digamos, de que se han dado cuenta de eso. Y lo otro es que ellos no tienen espacio para que la economía sufra una desaceleración muy importante durante un par de años por los riesgos políticos. Siempre se habla de que hay un pacto social en China entre el gobierno y la sociedad, que mientras la economía crezca a tasas del 7% y la inflación sea menor al 3% para que los ahorros de los chinos, ¿no es cierto?, se mantengan, la gente en China está tranquila. Si eso no ocurre, si la inflación se disparara o el crecimiento se viene abajo, podría haber bastante malestar social y el riesgo de una crisis política. Sí, pero por ejemplo, si uno analiza también la composición de China, uno ha visto que también en los años ha ido cambiando, o sea, se ha ido modificando la estructura social, no solo la económica, sino que la estructura social. Sabemos que la estructura política es muy centralizada y la verdad que hay muchas restricciones a las libertades en China. Pero ¿qué pasa con esta estructura social? ¿Qué pasa con esta grupo de personas, ¿no es cierto?, que ya comienzan, ¿no es cierto?, a generar una clase más bien media, no solo la clase alta y la clase baja? ¿Cómo tú logras conciliar estas dos cosas? ¿Se logra conciliar solamente con un crecimiento alto y una inflación baja? Por ahora sí. Venía un artículo el fin de semana de Guy Sorman, este economista, filósofo francés muy interesante, y él decía que una característica de la clase media es que construye ahorro. La clase pobre no tiene ahorro, la clase media va construyendo un ahorro, y la clase media ha ahorrado en China en inversión inmobiliaria, en casa, en departamento, en oficina, algo en la bolsa, y por lo tanto... Espero que no mucho en la bolsa, porque se le fue abajo la bolsa. Sí, pero la bolsa subió más de 100%, entonces todavía la bolsa está bastante arriba, digamos, todavía ha sido una buena inversión. Y por lo tanto, una de las preocupaciones de esta clase media es que también se mantengan sus ahorros. Y eso tiene que ver con el crecimiento. Si el crecimiento baja fuertemente, cae el precio de las viviendas, cae el precio de la bolsa y se perdería el ahorro. Entonces, la clase media de alguna manera le ha puesto un nuevo desafío al gobierno chino. Ya no solamente es trabajo, inflación baja, sino que también hay que de alguna manera mantener el precio de los activos. Y en economía de mercado sabemos que eso es muy difícil. Y por eso es que hay tantas dudas, ¿no es cierto?, si estas cosas van a salir bien o no en China. Bueno, ¿y cómo nos pega a nosotros? Yo creo que eso es interesante porque hemos visto, ¿no es cierto?, cómo el cobre ha ido a la baja de una manera bastante importante. A nosotros se nos aprieta, ¿no es cierto?, el presupuesto, nos pega totalmente, ¿no es cierto?, los recursos que recibe nuestro país. Nos pega también en que si las empresas chilenas van a ser productivas, especialmente la empresa estatal como Codelco, en ciertas divisiones como El Salvador, con un precio del cobre a 2.33, la verdad que está casi justo. Sí, los efectos son complejos porque cuando empieza a caer de 4,5, acordémonos que el 2011 el precio del cobre era $4.50, ¿no es cierto?, por libra. Cuando empieza a caer se van reduciendo los excedentes. Pero llega un minuto, cuando ya pasa de 2,5, en que empiezan a aparecer flujos de caja negativos. O sea, las empresas empiezan a perder dinero y ahí lo que empiezan a ver son ajustes. Entonces, lo que vemos en las encuestas de expectativa en el norte de Chile es que dicen que han tenido que ajustar plantas, o sea, han tenido que despedir trabajadores, están haciendo esfuerzos fuertes por bajar gastos, no pueden invertir. Entonces, como bien tú dices, lo que está pasando en China está teniendo un efecto muy importante y negativo sobre la economía chilena. Es una de las causas de la desaceleración de la economía chilena y es una de las causas de que las expectativas de empresarios y consumidores estén tan bajas. Bueno, y es uno de los elementos que se mencionó en el día de hoy en una conferencia a la cual me tocó asistir, la sexta conferencia de BCI Corporate Investment Banking, que tiene que ver cómo salir de la trampa, cómo hacer frente a este estancamiento que está viviendo nuestro país. Ahí expuso, ¿no es cierto?, el exministro Felipe Larraín y también el destacado economista, ¿no es cierto?, y editor Moisés Naim, él es venezolano, entonces hablaba también un poco de lo que estaba pasando en su país, la pena que le daba, ¿no es cierto?, cómo un modelo había
generado, ¿no es cierto?, tanta pobreza en su país, porque eso es lo que está generando. Y eso también se tocó sobre cómo existían elementos que estaban pegando a la economía chilena, como el tema de China, como el tema de la aceleración de los commodities, pero también cómo habían elementos internos de nuestra economía. Y tú tienes toda la razón, la confianza empresarial, la confianza que tiene que ver con cómo los consumidores están viendo el desarrollo económico. Habló sobre las políticas, habló sobre, bueno, especialmente Felipe Larraín, sobre la reforma tributaria y la reforma laboral y cómo se le pega al crecimiento. Bueno, ese fue, el Banco Central hizo un estudio sobre esto recientemente, fue muy polémico porque él habla de que trató de explicar por qué las expectativas empresariales estaban muy bajas. Muy bajas es niveles similares a cuando tuvimos crisis el año 2008-2009. Y un factor es exógeno que tiene que ver con el ciclo internacional, pero al otro le llamó el componente autónomo. El Made in Chile, como dijo hoy día Felipe Larraín. Bueno, parece Made que in Chile. Felipe Larraín le puso nombre, digamos, el Banco Central fue más neutro, digamos, pero ese es el componente que no tiene explicación. Cada economista en Chile le ha dado su explicación. Tú me dices que Felipe Larraín le llamó Made in Chile, o sea, estaría hablando, ¿no es cierto?, de que son precisamente las reformas los que estaría causando esa incertidumbre. Pero las encuestas muestran otra cosa también. El año pasado mostraban mucho la reforma, este año están mostrando el clima político. El estudio de percepción de negocios que hace el Banco Central y que acaba de salir publicado hace un par de semanas, lo que muestra es que lo nuevo que hay, que bajó las expectativas empresariales, es el clima político que se está dando en el país, que es paralelo a la reforma, pero es otro elemento. Y eso obviamente hace que las empresas medianas, pequeñas y grandes vean que hay tanta discusión política en temas tan de fondos, las expectativas no sean buenas. Exactamente, pues se quiere cambiar, no hay ninguna variable que quieren dejar estable, sino que hay muchas variables las cuales quieren cambiar, y en eso también habló Moisés Naín, habló de este ánimo constituyente que estaba en distintos países de Latinoamérica, habló sobre lo peligroso que podía ser esta extrapolación de todo el concepto populista, de tener gobiernos populistas. Y bueno, y él también habla en su nuevo libro, El fin del poder, él habla, por ejemplo, de cómo nosotros nos está cambiando la forma en que nosotros miramos la política, miramos la economía, cómo existe, por ejemplo, en Latinoamérica, toda una clase que se ha empoderado, que cree que ya tiene mayores derechos y cree que aunque la economía se desacelera, estos derechos siguen siendo suyos y salen a la calle y reclaman, algo que no se había visto en años anteriores. Y eso, por supuesto, genera un impacto profundo en las decisiones de poder. Efectivamente, él lo vivió porque en su libro él parte contando la anécdota, ¿no es cierto?, que recién muy joven, nombrado ministro, se sintió muy empoderado y al poco tiempo se dio cuenta que el poder era bastante poco, ¿no es cierto?, el que tenía, digamos. Y lo que está pasando, creo yo, en Latinoamérica y especialmente en Chile, es que el alto precio del cobre, que hizo que los ingresos fiscales fueran muy altos durante muchos años, que nos permitió construir un ahorro, nos dio una sensación de ser un país más rico de lo que somos. Hoy día, cuando el precio del cobre se empieza a sincerar, ¿no es cierto?, a niveles de más largo plazo, no los niveles de 4,5, sino que los niveles más cerca de 2, nos va a costar, y yo escribí una columna sobre eso, procesar que no somos tan ricos como creíamos y que por lo tanto muchos de estos bienes, ¿no es cierto?, que la sociedad está demandándole al Estado, y con justa razón, no se van a poder tener de la noche a la mañana, que hay, ahora se llama gradualismo, que hay un trecho largo para poder conquistar esas cosas. ¿Gradualidad o realismo? Esa es la discusión que hay en este minuto. Yo creo que estamos hablando de discusión súper semántica. Sí, pero yo creo que el realismo tiene que ver con reconocer que los parámetros económicos son más negativos hacia adelante de los que tuvimos los últimos 10 años. El precio del cobre es un ejemplo. Tasas de interés altas. Hemos vivido un periodo de tasas de interés cero en el mundo. Las tasas de interés van a subir, eso también es un elemento de menor riqueza. Entonces, yo creo que el realismo, por lo menos yo desde el punto de vista técnico, económico, lo veo en que tenemos que sincerar, como si fuera un hogar, cuál es el presupuesto de verdad. Pensábamos que teníamos un presupuesto mucho más expansivo y eso no era cierto. Bueno, y en eso están, ¿no es cierto? Porque obviamente que estos meses son bien importantes con respecto a ya marcar la cancha para el presupuesto para el 2016. Sabemos que en septiembre se presenta ante el Congreso Nacional este presupuesto y ahí está trabajando, ¿no es cierto?, el ministro Rodrigo Valdés, que ha tenido también una labor de generar confianza, porque eso es lo que está tratando de lograr el ministro de Hacienda con los distintos sectores. Ha tenido conversaciones con los distintos sectores, ha intentado mostrar una mayor apertura hacia, ¿no es cierto?, lo que significa este realismo sin renuncia, o como lo quiera, o gradualidad sin renuncia.
Yo creo que él ha hecho un tremendo aporte en términos de analizar y explicar que existe la restricción presupuestaria y que es mucho más baja que la que se pensaba y que por lo tanto los recursos no alcanzan para hacer todas las cosas que se habían anunciado. Yo creo que esa es una realidad que hay que asumirla, y ahí creo que está el realismo, ¿no es cierto?, de que los recursos son los que hay, digamos. Podemos un año más gastar un poquito más de lo que tenemos, pero como tendencia tenemos que ajustar las expectativas, tenemos que ajustar las demandas sociales a lo que realmente el país puede financiar. Y el país no está en condiciones hoy día de financiar la cantidad y la calidad de bienes públicos y derechos sociales que tienen los países ricos. Nosotros tenemos la mitad o un tercio del ingreso promedio de los países con que a veces nos comparamos. Fíjate que en esa misma línea es lo que decía esta mañana Moisés Naim, hablando sobre que la gente ya ha salido a la calle, se siente que está demandando un montón de elementos y que muchas veces el gobierno no va a poder darle esos elementos. Y es lo mismo que estamos viendo en nuestro país. O sea, se ha generado una gran cantidad de expectativas, y eso es lo peor, cuando a la gente se le genera la expectativa y después no se le cumplen. Eso es muy complicado. Efectivamente, porque yo creo que en el país se confundió lo que era un ingreso transitorio, que duró 5 o 10 años, que fue el boom de China, el boom del precio de los commodities, con ingresos permanentes de largo plazo. Recién esta semana conocimos esos parámetros que se usan en el presupuesto, y lo que vemos es que el precio del cobre es más bajo del que pensábamos en el largo plazo, y sobre todo el crecimiento potencial de la economía. Yo creo que ese es un tema bien interesante que también se tocó durante esta mañana. El crecimiento potencial de la economía ya no es un 4.8 o un 4.3 como fue el año pasado, con lo cual se hizo el presupuesto para 2015, si no me equivoco, sino que estamos hablando, ¿cuánto? ¿Un 3.6? Un 3.6. Y un punto, si tú lo comparas con el 4.8 es un punto 2, ¿no es cierto? Si lo comparas con el 4.3, digamos, estábamos hablando de 0.7. Ese cerca de punto menos de crecimiento de largo plazo es una enorme cantidad de recursos menos con los que va a contar el país. Y tenemos que ajustar las expectativas a esa nueva realidad, porque esa es la realidad hoy día. Y por lo tanto, toda esta demanda que hay de bienes sociales no se va a poder satisfacer en el corto plazo. Tenemos harto que conversar. Estoy aquí en este jueves con Gonzalo Sangüesa, economista y socio de Consul. Gonzalo, hacemos una pausa y después vamos a seguir analizando la coyuntura económica. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Hacemos una pausa y luego hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos con nuestro programa y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy hoy conversando con Gonzalo Sangüesa, él es economista y socio de Consul. Gonzalo, estábamos hablando sobre qué pasa con la economía nacional, qué pasa con esta visión de crecimiento, y también en el crecimiento hay dos elementos que son clave. Uno tiene que ver con la inversión, que está a la baja, ya 8 semestres consecutivos a la baja, y la verdad que este 2015 no se espera que repunte, y también el tema de la productividad. Ese es un tema no menor, que hay alguna comisión que está trabajando en eso, pero siento que esa es la única estructura que nos puede dar un crecimiento a largo plazo, porque nosotros hemos fundado nuestro crecimiento a lo mejor en algo que teníamos mucho, en los commodities, los recursos naturales, pero nosotros debemos ser capaces de mirar hacia nuestra inteligencia, mirar hacia nuestro know-how, mirar hacia nuestras propias personas que pueden generar una realidad distinta, como lo hacen los países desarrollados. Efectivamente, los economistas decimos que hay dos fuentes de crecimiento: la transpiración, que es con más trabajo o con más ahorro para juntar más capital, o la inspiración, que es con los mismos recursos hacer las cosas mejor. Cuando Chile fue exitoso en crecer en los años 90, crecíamos al 7,5%.
2,5 puntos porcentuales, o sea, un tercio del crecimiento era inspiración. No era más trabajo, no era más capital, es que hacíamos las cosas mejor año a año. Puche, ¿por qué se nos cortó la inspiración, Gonzalo? Y después de la crisis asiática eso desapareció. Hay factores exógenos, por ejemplo, cayó fuertemente y ha caído todos los años la productividad del sector minero, porque como los proyectos mineros son de más baja ley, yo tengo que mover mucho más material para sacar el mismo cobre, y eso hace que sea menos productivo. ¿Pero por qué no le imprimimos tecnología a lo que ya sabemos hacer? Bueno, podemos hacer eso, pero ahí, ¿no es cierto?, tenemos un choque exógeno de la naturaleza, diría yo. Pero en otros sectores todavía hay mucho espacio para las ganancias de productividad. ¿Qué es lo que siempre nos topamos? Nosotros hemos trabajado mucho en Econsul con este tema, nos topamos mucho con el capital humano. El capital humano en Chile no es de buena calidad, sobre todo lo que es la educación técnica, la formación de nuestra fuerza de trabajo. Hemos avanzado, sí. Fíjate que en los años 60, si tú veías la educación promedio de los trabajadores en Chile eran 5 años. Hoy día estamos en 11 años de educación. Y tenemos que llegar... Prácticamente hasta cuarto medio. Sí, pues en promedio. Y tenemos que llegar a 12, a 13, a 14. O sea, por lo menos, ¿no es cierto?, tener 2 o 3 años de educación terciaria. Pero estamos en ese camino. Pero eso es una de las cosas que a nosotros nos ha faltado. Y lo otro es que como país no hemos encontrado un modelo que permita unir Estado, empresas, centros de investigación y universidades para generar conocimiento, para generar tecnología. Por ejemplo, tenemos un enorme sector frutícola. Y dime, ¿qué variedad de arándanos, de frutillas nosotros hemos desarrollado y tenemos los royalties y cobramos por eso? Ninguna. Todas nuestras empresas tienen que pagar royalties afuera porque afuera se desarrolla. Nosotros somos los que producimos, los que hacemos el trabajo. Pero sudor. El sudor. No inspiración. Pero la inspiración se la están llevando académicos, científicos de España, de Estados Unidos. Bueno, lo mismo digo con respecto al cobre. Tanta tecnología asociada al cobre. Sabemos, ¿no es cierto?, que es un bactericida maravilloso. Y nosotros no hemos hecho mucho en esa misma línea. Fíjate que nosotros pusimos un royalty a la minería. Cuando uno piensa en royalty y la minería, la justificación era que ese impuesto iba a ser gastado en investigación y desarrollo. De tal manera de que cuando no estuviera el cobre, que es un recurso natural y que en algún momento se va a acabar, tuviéramos este otro desarrollo. El mismo ministro Nicolás Izaguirre fue el presidente de la primera comisión de innovación. Y han pasado más de 10 años. Y no tenemos ningún ejemplo para mostrar de qué cosa concreta se ha hecho con esos recursos. Yo he hecho el seguimiento. El Estado se gasta al año $1.000 millones. Pero la plata se diluye en actividades que uno no sabe dónde están. No digo que se pierda, digo que se va a cosas que al final no producen un valor agregado para la economía. No creamos un invento. Este señor que inventó estas lagunas, por ejemplo. Ah, sí. ¿No es cierto? Cristal Lagún. Ay, se me olvidó. No, es el nombre de la empresa. No, Cristal Lagún, sí. Sí, él generó, ¿no es cierto?, con inspiración, sí, un gran negocio a nivel mundial. Pero es una iniciativa privada. Se ha hecho riquísimo, la verdad que es muy destacable lo que es Fleischmann. Ahí está el nombre. Exactamente. Él lo que hace ahí, ¿no es cierto?, es crear valor en la economía, crear actividad económica, dar empleo, solamente con sus capacidades intelectuales, con su esfuerzo, que debe haber sido enorme, pero sin un apoyo del Estado. Y el Estado invierte muchos recursos en esto. Tenemos los Fondisit, los Conisit, las universidades, pero no logramos generar ese modelo de negocio. Finlandia fue exitoso en eso. Hay algunos ejemplos de países que han sido exitosos. Yo tengo mi teoría de por qué, digamos. No, yo creo que toda la plata ha ido a la oferta, a los científicos, ha ido poco a la demanda, a los que necesitan eso. No se ha logrado la interconexión. Exactamente. Yo creo que esa interrelación, esa asociatividad, esa palabra linda que a mí me encanta, generar el ecosistema, no hemos sido lo asertivos como deberíamos haber sido. Y ahí está una de las claves de por qué, una vez que se nos acabó ya el esfuerzo, la inspiración ha dado poco. Si lográramos eso, y ahí tenemos un potencial enorme. Y como tú bien decías al principio, esa es una fuente infinita de crecimiento. Pero es tiempo, yo creo que, y eso es lo que nos apremia, Gonzalo. Estamos contra el tiempo, porque la verdad es que, por ejemplo, cuando se habla de reformar la educación, tú dices que no se ha tocado mucho el tema técnico, la educación técnica, y por ejemplo, la reforma que se está discutiendo, no hay tanto de esos temas que son vitales para poder dar el salto y ser un país desarrollado. En la educación técnica no se le da el peso que se le deberá dar. La calidad en esa educación no se le da, la verdad, que la real relevancia que tiene. Y lo curioso es que
hay modelos probados. El modelo alemán de educación técnica es muy exitoso. Aquí no hay que inventar la rueda. Aquí, ¿no es cierto?, hay que copiar lo que están haciendo países que lo han hecho bien. Bueno, y nosotros somos parte de los países de la OECD, que tanto nos comparamos con ellos, entonces obviamente nos tendríamos que tener como benchmarking ellos, ¿no? Además tenemos acceso directo, si ellos nos pueden hacer las recomendaciones, nos pueden hacer las consultorías, pero cuando uno ve lo que están discutiendo los países desarrollados respecto a educación y lo que estamos discutiendo en Chile, estamos a años luz. El otro día le escuchaba a un experto en el tema de que en los países nórdicos ya se está eliminando las clases de caligrafía. No, porque ahora que clases de tipeo, pues sí, y yo creo que es eso, y la tecnología va hacia eso, y ahí es cuando se habla de la educación, como mismo tú dices, la educación ahora que se está discutiendo, ya las salas de clase empiezan a quedar bastante más obsoletas, está la tecnología entrando. Entonces uno dice, ¿por qué los alumnos no están interesados? Porque ellos ya están viviendo en otro mundo, hablan otro lenguaje, y una clase estática, claro que los aburre. Efectivamente, y tú ves los temas que discutimos en Chile, estamos discutiendo, ¿no es cierto?, el famoso estatuto docente, estamos discutiendo cosas que estamos muy atrasados en esto. Yo veo los métodos de enseñanza de mi hijo en la universidad y no son distintos de los que yo tenía hace 20, 30 años atrás. Y cuando veo cómo enseñan en Estados Unidos, hay una diferencia sideral. Bueno, estamos a años luz, yo creo que eso es lo que deberíamos mirar. Son las 2:27 y me gustaría no terminar este programa sin antes hablar sobre la reunión que tiene hoy día el Banco Central. La verdad que no se espera mayor movimiento, tiene una labor dura el Banco Central porque la verdad que estamos en una economía que si bien el IMASEC pasado fue bastante más alto de lo previsto, pero estamos en una tendencia a la desaceleración y tenemos una inflación subyacente bastante alta, Gonzalo. Hoy día la discusión y lo que va a salir en la minuta va a ser más o menos obvio, así que nadie espera nada muy distinto respecto. Medio fomeque. Sí, lo más entretenido va a ser lo que no vamos a saber. Pucha, ¿qué pensó el resto de los consejeros de la entrevista al presidente del Banco Central? Exactamente. ¿Y tú qué piensas? No, yo pienso que estuvo bien, yo creo que estuvo dentro de los cánones que marcan los bancos centrales. En otra parte también los banqueros centrales opinan sobre temas, digamos, que tienen que ver con el crecimiento económico. Pero sin duda que esa parte va a ser muy entretenida, pero no la vamos a conocer. Ya, qué pena. No va a estar en el comunicado. No va a estar en el comunicado. Bueno, esta semana se nos está terminando y qué otras cosas, elementos a nivel global también. Estados Unidos hoy día reportó cifras bien interesantes con respecto a las ventas y eso está marcando un poco ya la tendencia. Seguimos a pasos, ¿no es cierto?, avanzados con respecto a una normalización de tasas en la primera economía del mundo. Parece que lo que le pidió Christine Lagarde, ¿no es cierto?, a Janet Yellen de comenzar, ¿no es cierto?, una normalización para el próximo año, no va a ser así. Es poco probable. Pero la principal noticia del día, ¿tú sabes cuál es o no? Los griegos de nuevo. Los griegos de nuevo. La tragedia griega. Oye, pero hoy día no fue tragedia. No, hoy día no fue claro. Tragedia. Tienes toda la razón. Terminemos con una noticia inspiradora. Exactamente. Inspirémonos un poco. 0,8 creció la economía griega. Efectivamente, lo que indica que a pesar de todo el ruido político, cuando uno está inserto en Europa y el resto de Europa crece, los países chicos, ¿no es cierto?, del sur de Europa también crecen. Así que los griegos tienen el beneficio de estar muy relacionados comercialmente y financieramente al resto de Europa y eso le está permitiendo crecer. Una buena noticia mientras el Parlamento griego también inicia el debate en comisiones sobre el tercer rescate financiero. Así ha estado el mundo en el día de hoy. Se nos acaba el programa, Gonzalo. 1.000.000 de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Si los grandes artistas y genios de la historia empezaron con un quiero, ¿qué te detiene a ti? Si quieres crear, experimentar, innovar, inspirar, si quieres transformar y quieres sorprender, ¡hazlo! En Grupo Security no creemos en la suerte, creemos en el esfuerzo, creemos en